a ver así, decir, bueno, ¿de qué va a hablar, hermano? Bueno, de la envidia, pero como una analogía de que es una enfermedad como el Parkinson, que afecta el cuerpo de Cristo. Y es por ahí una serie, hermano, de que el Señor, no sé si estuvieron algunos o siguieron la transmisión el viernes, me levantaba con un pensamiento, y muchos nos podemos levantar con pensamientos de querer hacer mejor el trabajo, de poder ayudar a alguien, de poder compartir con los hijos, de poder, hermano, tal vez hablarle a la mamá, contarle lo que ha pasado, lo que ha sucedido. Pero ese día me levanté con una palabra y el Señor me decía, los leoncillos con sus aullidos o su forma de hacer ese sonido puede ahuyentar, hermanos, el corazón de una mujer madura. Y al levantarme a preguntarle iba, ¿qué es eso? Y muchas veces nosotros pensamos que Dios no nos escucha, hermano, y antes de que dice la Escritura que nosotros hablemos, Él conoce ya lo que va a subir en nuestros pensamientos, lo que vamos a decir. Y me decía, esos aullidos o esos leoncillos son esos problemas que pueden traer lo que es insatisfacción en el matrimonio, o problemas en el hogar, o problemas en el trabajo. Y yo, qué tremendo, o lo vi como unos problemas que pueden llevar a la iglesia a llenarse de temor. Y estuvimos tocando lo que es acerca de los pastos verdes, hermanos, y esas delicias, lo que es descansar en Él. En esos pastos verdes uno aprende, hermano, a ser guiado. Entonces, una de las cosas que miraba es que de parte de esos leoncillos, hermanos, parte de esas cosas que pueden atacar lo que es a la iglesia o a la vida de trabajo de uno o a la vida familiar, son situaciones como el mal carácter, situaciones como la amargura, la codicia. Y en esta parte vamos a tocar acerca de lo que es la envidia. Muchos me han dicho a mí en ocasiones, pero yo nunca he tenido envidia. Y la verdad es que uno a veces conoce lo que sabe, y lo que no sabe, ¿cómo lo va a conocer, verdad? Entonces, piensa uno de que la envidia, hermano, es algo ya, en el caso como la enfermedad de Parkinson, una enfermedad de que ya muestra sus enfermedades en la etapa terminal. Cuando esa enfermedad llega lo que es al cuerpo, el movimiento motor del cuerpo empieza a hacer así. Entonces, antes había un actor que pues era parte de su cuerpo, todo era su trabajo, porque era un actor. Y en la entrevista empieza a hacer el gesto y empieza a tratar de ocultarlo, pero ya no podía. Eran principios de señales de la enfermedad que tenía. Y pues fue donde el médico, y el médico le dijo pues que sí, realmente tenía esa enfermedad. ¿Qué pasa? De que él pensaba de que en ese momento que le estaban sucediendo esas cosas, y viendo lo que le estaba provocando su cuerpo, él pensó que desde ese momento le había comenzado la enfermedad. Y el doctor le dice que pues, son de 10 a 20 años que una persona puede andar el Parkinson allí. Entonces, ¿y qué me dice con eso, hermano? Bueno, que podemos tener 10 o 20 años la enfermedad de la envidia, ese mal allí, y va un día a manifestarse, hermanos. Ahora, esa enfermedad también, hermanos, daña lo que es el sistema nervioso, y también es una enfermedad o un mal, le llaman. Tiene que ver, hermanos, con el universo de las células. Una persona, una hermana, Dios le habló, hermano, por medio del universo de las células. ¿Y qué es eso de las células, hermano? Bueno, nos notifico que cuando una persona se junta con un hombre y una mujer, empiezan a tener relaciones, hermano, empieza lo que es a engendrar, ¿verdad? Y en ese momento, estábamos estudiando la vez pasada que cuando entra el esperma al óvulo, empieza a haber una luz. Y empieza ahí el momento de ser formado un niño, de ser formado una criatura. Lo increíble de todo esto es que dicen los entendidos que
allí solamente hay 3 células que empiezan a formar todo el tejido del cuerpo del ser humano. 3 células. Las células son diminutas, hermano. Ellas son las que se encargan de formar los músculos, hermanos, se encargan de formar lo que es el cerebro. Esas 3, cada una de ellas sabe lo que tiene que hacer. Ninguna le manda a decirle a la otra lo que tiene que hacer, sino que cada una hace y va destinada a hacer lo que tiene que hacer. Una garra, digo yo, que empieza a formar toda la parte de aquí, la otra parte de los órganos, hermano, la parte de los huesos. Es un milagro, hermano. Es algo que una persona que dice ser atea, hermano, y dice que no conoce a Dios, lo primero que debe explicar es eso, cómo se forma el ser humano dentro del vientre. Y es la misma forma como Dios diseñó el mundo, hermano. Lo mismo, nada más que en pequeño, para que nosotros podamos entenderlo, hermanos. Así que el universo, hermanos, celular es tremendo. Es prácticamente otro mundo. Las personas que se han metido a estudiar lo que es la biología y todo eso, hasta 100 años, hermano, ha empezado más cada día a entenderse acerca del ADN en el ser humano, hermano. Y los estudiosos ponen que son esas 3 células encargadas de diseñar el cuerpo humano. Cuando una de esas células, hermanos, ya cuando está formado el cuerpo humano, una de esas células empieza lo que es a perder conectividad, es decir, enlace. Las células se comunican por medio de electricidad, póngale ahí, hermanos. Empiezan a conectarse y a decir lo que se tiene que hacer y a trabajar juntas. Así, cuando pierde esa conectividad entre ellas, hermanos, lo increíble de todo esto es que empiezan a existir peleas entre ellas y empiezan a mostrar como rigidez, hermanos, y empieza a manifestarse esa enfermedad, el Parkinson, por medio también de una expresión facial. Entonces, genera unos cambios incluso de posturas. ¿Y cómo podemos esto traerlo? Cuando usted ve una persona envidiosa, hermano, le envidia, la arrastra, la cara, hermano, se le cambia. La forma de su expresión, de su cara, hermano, demuestra, hermano, que muchas veces arden de envidia, hermanos. Y digo, qué tremendo, todas estas cosas, como Dios las dejó allí y se manifiestan también en lo espiritual. A eso, hermano, se le conoce, lo podemos conocer como la envidia, el Parkinson, que está afectando lo que es al cuerpo de Cristo, hermano, con movimientos tan extraños, hermanos. Y como el juicio comienza por casa, hermano, por casa nos vamos a ir, hermano. Es triste, hermano, que la envidia ha llegado a afectar tanto al cuerpo de Cristo, hermano. Porque como un cuerpo somos células, todos somos células, hermano. Todos somos una célula. Usted ve en la casa, hermano, el papá sabe lo que tiene que hacer. La mamá sabe lo que tiene que hacer. Los hijos saben que tienen que hacer. Pero cuando una de esas células está ya mal, hermanos, esa célula, para que se degenere, para que involucione para atrás, hermanos, tiene que haber un daño. Las personas que han investigado acerca del Parkinson en las autopsias se dan cuenta y hablan estudiando lo que es el cerebro, porque esa es una parte de aquí, hermanos, donde sucede ese cambio de las células. Se dan cuenta de que esas células que tenían que estar ahí eran células que perdieron esa relación con las otras células y guardaron dopamina, le llaman, guardaron ese químico que tenían que trasladarlo y no lo dieron, lo guardaron, se quedaron ahí. Entonces, como se quedaron ahí, la cantidad de ese químico provocó entonces muerte a otras células. Digo yo, qué tremendo. Cuando hay un corazón envidioso, hermano, puede romper relación en la familia, en el trabajo, hermano. Ya las cosas no salen, hermano. Usted está trabajando con una persona envidiosa, hermano. Lo ve que está afanado trabajando, y la otra persona, aunque sabe, con el teléfono ahí, deseando que le vaya mal, hermano, se perdió la relación de trabajo, hermano. Y puede saber de que la otra persona pueda saber más, pero lo deja ahí, hermano. Y en su momento el deseo es que le vaya mal para decirle, te lo dije. Y en la familia igual, hermanos. Entonces, es algo que
¿Qué es la enfermedad? ¿Qué es la envidia? Es una desconectividad, hermanos. Nos desconectamos de nuestro verdadero propósito, de ser lo que realmente tenemos que ser. Si es el padre de familia, es el sustentador, ¿verdad? Es la madre, pues con los niños, o si trabaja, pues hacerlo de la mejor manera. O los niños, honrar a padre y a madre. Como trabajadores, igual, hermano, hacer lo que tenemos que hacer. Y tenemos como las células tienen ese chip, hermano. Ese saber, esa información de lo que tiene que hacer, de lo que vino a hacer. Le pregunto, ¿usted sabe lo que vino a hacer a este mundo? ¿O no sabe? Quiero decirle que sí sabe allá dentro en su interior, hermano, de lo que vino a hacer a este mundo. Y tal vez no está haciendo las cosas correctas que tiene que hacer. ¿Cómo vamos a tener una conectividad con Dios, hermano, si no estamos haciendo lo que tenemos que hacer? ¿Cómo? Lo triste, hermano, y lo que diciendo esto del juicio comienza por casa, es que, hermano, nosotros somos un cuerpo. La iglesia es un cuerpo de Cristo, hermano. No son, usted ve una iglesia por allá, otra iglesia por allá, son templos, hermano, 4 paredes, hermano. Una persona encargada, una encargada ahí, hermano. Pero esa iglesia o ese lugar, hermano, si es verdaderamente cuerpo de Cristo, no va a estar en contra del otro que está allá, hermano. No es que usted ponga una hamburguesería aquí y una pizzería por allá y que no quiere que le vayan los clientes al otro, o una taquería aquí y la otra taquería allá y no venden lo mismo. No, hermano, el Espíritu de Dios lleva a un lugar a unos, a otro lugar y somos un cuerpo. Amén. Lo tremendo es que hay un dicho por ahí y decía, pero es que yo no sé cómo. Ministros contra ministros, iglesia con iglesia, hermanos contra hermanos. Es que dice, son el único ejército que se ametralla a sí mismo. Y yo, qué tremendo me ponía. Pero al ver esta enseñanza, estas palabras, lo que me enseña la palabra es que hubo una enfermedad en ellos. La célula se empezó a degenerar, a perder lo que tenía que hacer. Y entonces perdió su propósito, perdió la conectividad con Dios. Y empezó a ver extraño a un cuerpo que era parte del cuerpo, hermanos. El Parkinson piensa, aunque como le estaba dando ese ejemplo, quería lo que es hacer algo y empezó, no le guardó autoridad a su cerebro, se rebeló contra el cerebro. Son células que se rebelan, hermano. Y qué tremendo. Empezó a querer hacer algo por su propia cuenta, pues. Y llevó al cuerpo a actuar de una manera diferente. Un cuerpo, células sanas hacen que el cuerpo ejecute bien sanamente lo que tiene que hacer. Células enfermas van a hacer lo que no tienen que hacer. Y hermanos, poder ver hombres de Dios 30 o 40 años en el evangelio y de repente ven a un joven, por ahí anda dándole duro a un joven que hace poco Dios lo está levantando, 1 año, 2 años de tener el ministerio, no se alegran por él, no se alegran. Se han organizado otros pastores para darle machete y las personas ven como Dios lo está utilizando con sanidades. Y yo, qué tremendo. Aquellos no se han dado cuenta que tienen la envidia, hermanos, la enfermedad del Parkinson, que ya no los está haciendo parte del cuerpo, sino que están atacando al mismo cuerpo. Es increíble. Dice su palabra, hermanos. Miren, hermanos, que por la envidia llevaron a muerte a Jesús, aquel que era la luz del mundo. Quiero que lean ustedes Mateo 27, 18. Puedan buscarlo. Mateo 27, 18, para que lo puedan ver con sus propios ojos, hermanos. Lo vamos a leer del 15, dice, ahora bien, en el día de la fiesta acostumbrada, el gobernador a soltar el pueblo un preso, el que quisiesen, dice, y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues, dice, ellos, les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte?
a Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo, porque sabía, es decir, Pilato sabía que por envidia le habían entregado. Por envidia, hermano. Por envidia habían entregado a Jesús, hermano. El corazón envidioso, hermano, no busca, hermano, gozarse con la luz del otro. Cristo es la luz de este mundo, hermano. Y aquellos envidiosos miraban esa luz en las cuales otros se regocijaban, pero como no estaba brillando para sí mismo, entonces quisieron matar esa luz, hermano. Dice, pues si no es por nosotros, no va a ser por nadie. Miren lo que es el envidioso, hermano. Y llevaron a la muerte al autor de la vida por la envidia. Hermano, sí está bien que nos enfoquemos en nosotros, pero estamos hablando de nosotros que estamos aquí, hermanos. No matemos a otro, hermano, que Dios lo está levantando, hermanos, y que Dios está promoviendo el evangelio del reino por medio de alguien, hermanos. Gocémonos. Amén. El envidioso, hermanos, no soporta ver una luz, hermanos, en un corazón extraño que no sea el suyo, hermano. Y esa luz, hermano, pone en evidencia realmente lo que somos. Hermano, cuando a alguien le va bien en la vida, usted se alegra. Si no se alegra, le digo yo, entonces de que eso mostró lo que teníamos en nuestro corazón, hermano. Dice Juan 3:19, lo puedan nada más apuntar si quieren. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. La envidia de los fariseos era tan grande, hermano, que decidieron mejor vivir en tinieblas. Cuando nosotros resistimos el venir al evangelio, hermano, es porque tenemos un corazón de envidia. No queremos, hermano, venir a la luz. No queremos venir a la luz. Prefirieron destruirse a sí mismos que antes disfrutar de ese amor y bendición que Dios había dado en otros y no en ellos. Es tremendo, hermanos, que nosotros podamos reflexionar, hermanos, cuando una célula está fallando. Cuando estamos fallando nosotros y estamos perdiendo esa conexión con Dios. No debe haber ni celo, hermano, ni envidia, lo que es entre familia. Como usted se pone a pensar, hermano, que entre la misma familia hay envidia y una envidia ardiente. Y no se pone, la envidia, hermano, nubla los pensamientos. Y no un padre o una madre que pueda tener envidia de sus hijos no sabe lo que van a hacer al futuro. Y están sembrando lo que van a cosechar, hermano. Amén. Una madre o un padre por envidia le corta el futuro a un hijo, hermano. Y más adelante va a comer lo que sembró. Va a comer lo que sembró. Dice, quiero leerles lo que significa, lo que es envidia, hermanos. Significa corromper, permítanme. Amén. Significa destruir, extraviar. Una persona que tiene envidia, hermano, tiene mala voluntad. También es traducido como celos. La envidia, hermano, cae en privar a otros lo que otro tiene. Un envidioso tiene mala voluntad, hermano. Busca destruirse primero a sí mismo antes de aceptar y decir, qué bonitos ojos tiene. Qué bonitos. Sino que dice, sí, tiene ojos bien hermosos, pero una cara fea. Solo se fijan en lo malo. El envidioso no va a estar contento, hermano. Qué bonito Dios, como Dios lo utiliza, pero ya ves, mira, allá, sí, se equivocó. El envidioso, hermano, sí, mira, qué zapatos tan más bonitos, pero no le quedan, ¿no? Sí, no es como camina, pues. Sí, digamos, ese es el corazón del envidioso, hermano. Nos estamos haciendo una resonancia, hermano.
Estamos viendo de que esas cosas no tienen que estar en nuestro corazón y debemos de buscarlas, hermanos. Hermanos, dice, quiero leerles Santiago 4:1. Santiago 4:1, puedan buscarlos, hermanos. Santiago 4:1. Aleluya, gloria a tu nombre. El apóstol. Hermanos, y yo no deseo, hermanos, taparme, hermanos, con hojas de higuera. Yo no quiero defenderme a mí mismo y decirme, yo no tengo envidia. No sé qué es eso. Nunca he conocido la envidia, hermano. Miren Eva, ¿por qué decidió comer de algo que no tenía que comer? ¿Por qué aquellos hombres que Dios los contrató vinieron y se reunieron? Ninguno de ellos tenía trabajo. Ninguno de ellos tenía trabajo. Y Dios los contrató. Y a él le plació, hermano. A él le plació a unos traerlos en la mañana y que trabajaran todo el día, a otros en la tarde y a otros allá a la última hora meterlos a trabajar. Y entonces cuando él va a pagar, está pagando y están haciendo fila para pagar. Y viene y los empieza a pagarle a los de último. Y fulano de tal pasa, dice, ay, es una hora trabajamos, parce, ¿qué vamos a hacer? Con unos 20 pesos que nos pagan. Y mira, y le dan los 150, hermano. Y uy, qué buen jefe este, así sí hablamos. Y le da, y los de atrás dicen, se codearon y ven, mira, 150. Seguro que a nosotros nos van a dar 300 mínimo, porque si es. Y pasa el segundo y lo mismo, 150. Y el del último, no, pues no ves cómo trabajaron, pues si nosotros le metimos más candela que aquello. Y pasan 150. Se empiezan a quejar los últimos y empiezan a decirle, hey, pero señor, si nosotros trabajamos todo el día y tú vienes y le pagas lo mismo al otro que a mí, no, es injusto. Y el jefe le viene a decir, bueno, ¿acaso tú tienes envidia de que yo soy bueno? ¿Acaso tienes envidia? Hermano, la envidia nos hace a nosotros no reconocer delante de quién estamos, hermano. Pensaban ellos, hermanos, de que ellos podían ordenarle al patrón, hermano, y decirle. Así hay muchos ministros, hermano. Así hay muchos ministros. Un día, hermano, no me gusta sacar la espada de vez en cuando, ¿verdad? Pero le dije a alguien, hermano, a mí me machetean, pero a mi señor, hermano, me toca lo que es defender la doctrina y la palabra, hermano. Amén. Y amo, porque eso es lo que Dios ha hecho conmigo, hermano. Y ha sido por gracia. Amén. Le dije a esa persona, bueno, y es que usted tiene envidia de Dios. Pues le dije yo no voy a trabajar para ningún hombre. Ven, gloria. ¿Tienen envidia de Dios? Pues el mismo que lo llamó a usted, me llamó a mí. Ven. No podemos nosotros obedecer a hombres antes que a Dios. Amén. Dios es el que llama, el que capacita, el que hace crecer, hermano. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, debemos de tener en cuenta eso, de que nunca busquemos taparnos de Dios con excusas diciendo, no, yo no soy envidioso, no. Sí, hermanos, si Eva hizo eso y buscaron excusarse, cuando Dios viene, cuando la palabra viene y sentimos que temor, ¿verdad? Porque el pecado atrae temor. Dios no nos va a condenar. Lo que quiere es quitarnos esa hoja de higuera que no ayuda y darnos su presencia y su misericordia para taparnos verdaderamente con su misericordia, hermanos. Entonces, dice Santiago 4:1, que es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes. ¿Qué es lo que causa disputas y peleas entre ustedes? Entre ustedes, células. ¿Qué pasa? ¿Acaso no surgen los malos deseos que combaten de su interior? Es una pregunta. Hay otra versión que dice, ¿qué está causando todas las disputas y las peleas entre ustedes? Ya no hay conectividad. ¿No será que por sus deseos batallan dentro de ustedes? Pues miren, cada célula ahí peleando con sus deseos.
con sus envidias. Ah, hermano, y cuando una persona tiene envidia y la otra no y se pone a pelear, le traspasó la envidia, hermano, y está peleando por eso. Bueno, ya vamos a tocar unas partes de eso. Hay otra versión, dice, ¿de dónde vienen todos los conflictos? Dice, una versión, ¿de dónde vienen? Y las peleas que hay en ustedes. Vienen de ustedes mismos, de sus deseos egoístas, que siempre están librando una guerra en su interior. Dice el versículo 2, ustedes desean las cosas, pero no las consiguen. Su envidia puede llegar hasta el extremo de matarse, y aún así no consiguen lo que quieren. Hermano, así es el envidioso, hermano. El envidioso, hermano, es un día, doña Envidia encontró, hermano, a señor Codicia. Hermano, se casaron, hermano, le cuento. Mire qué parejita, hermano. Señor Envidia y Codicia, hermano. Se juntaron, hermano. Y en la boda, hermano, le mandan una carta y el rey le empieza a decir ahí felicitaciones. No creo que vivan para siempre, pero bueno. Y le dice, les cumpliré un deseo al que primero lo pida y le cumpliré 2 deseos al último. Pues, señor Envidia, digo, yo no voy a pedir primero. Que pida señor Codicia. Porque quien pida primero solo es uno. Y el último va a tener 2. Era esa pelea de titanes, hermano. Y se quedaron ahí un tiempo. El codicioso también, señor Codicia, dijo, no, pues que la envidia pida, porque es envidiosa, ¿va? Al final, hermano, la envidia se dejó vencer. Pero el que había, la inteligente, la envidia, hermano. Dice, bueno, dice, voy a pedir primero. Codicia dice, 2 me toca. Entonces dijo, bueno, señor rey, yo quiero, dice, no, dice, que me saque un ojo, le dice. Quiero que me saque un ojo, le dice. ¿Segura? Le dice. Sí, le dice, yo quiero que me saque un ojo, le dice. Bueno, le dice, está bien, le dice. Él le sacó un ojo. A la señora Envidia le sacó un ojo. Y como el segundo iba a recibir el doble, ¿qué cree usted lo que él recibió? Le sacaron los 2 ojos. La envidia, hermanos, así es. No quiere nada bueno para sí. Quiere todo lo malo para el otro. Y no quiere que lo disfrute. Hay una parte de la película, hermano, no sé si la ha visto, Django sin cadenas. El actor va pasando, hermano, y mira a un negro montado en un caballo. Y le dice a su siervo, le dice, hey, le dice, bájame ese negro de ese caballo, le dice. Y se le acerca el siervo y le dice, señor amo, ¿quiere el caballo? Le dice, no, lo que quiero es que ese negro no tenga el caballo. Punto. Bueno, qué terrible le envidia. ¿Yo para qué voy a querer un caballo? Dice. ¿Para qué? Quitémonos de nuestro corazón, hermanos, todo tipo de envidia, hermanos, que lleva a la contienda, a la pelea, hermanos, a la murmuración. Dice el 4, y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propios placeres. Hermanos, ahora entiendo este versículo, hermano. Esas células, hermanos, envidiosas pidiendo para sí, hermano. ¿Cómo iba a recibir, hermano, si no estaban en conectividad, conectadas para que todas juntas pudieran ser uno? Si estaban pidiendo solamente para sus propios placeres y deseos. Dice, gente infiel, dice el versículo 4, no saben que amar al mundo es lo mismo que odiar a Dios. Es decir, referente a esa alegoría de esa enfermedad de Parkinson. Las células que aman no ser parte de una visión, hermano, de trabajo honesto, van y buscan hacer su propio trabajo. Ejemplo, hay 2 celulitas ahí, hermanos, trabajando, y de repente a una célula dijo, se le ocurrió en su cabeza, es que el jefe tiene mucho.
voy a agarrar unas partecitas para aquí, después se la voy a regresar. Tal es como quitarle un pelo a un gato. Ya. Y empezó esa célula a trabajar de una manera diferente. ¿Cómo va a ser bendecida, hermano? De repente el jefe se enteró y lo sacó. Y perdió el trabajo, perdió esto, perdió aquello. ¿Cómo? ¿Cómo va a pedirle a Dios, Señor, ayúdame, prospérame? Si solamente pide para sus deleites. Dice el 5, pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que mora en nosotros, mora, dice, en nosotros codicia para envidia. Mire, hermano, aquí siempre, incluso lo había dicho de esa manera. El Espíritu Santo nos anhela, nos cela, hermano, fervientemente. Y me preguntaba, ¿el Espíritu es envidioso, hermano? Hijo, le dije yo, y empecé a darle a la Escritura, hermano, y me encuentro que hay una versión diferente. Les he dicho, hermano, que las traducciones, hermano, no son inspiradas. La palabra sí es inspirada de Dios. Entonces, hay una traducción que dice, ¿acaso, como pregunta, acaso desea envidiosamente el Espíritu que los ha tomado ustedes como morada? Es decir, el apóstol Santiago está diciendo, examínense y vean, ¿acaso el Espíritu Santo que mora en ustedes hace lo mismo que ustedes están haciendo? Esa sería la verdadera traducción. Dice, ¿acaso desea envidiosamente el Espíritu que ha morado en ustedes? Hermanos, y nos podemos decir nosotros, es que, ¿cómo sabemos, hermanos, que la envidia es antes de la codicia? ¿Cómo sabemos nosotros? ¿Cómo sabemos, cómo podemos decir, hermanos, que la envidia, perdón, que la codicia es la que le hace los mandados a la envidia, hermano? La codicia es la sirviente de la envidia. La envidia le dice a la codicia, vení, ahí va. Y hace todo aquello, hermano, que dice la Escritura, dice, no codicéis la mujer de su prójimo, ¿verdad? Y por envidia, es que la está, siente y dice, no, pues, ya, mira, ¿cómo va a tener a la mujer ese pañuelo de ahí? No es posible, no, demasiado ese. Demasiada mujer. Y entonces por envidia empezó a codiciar la mujer del prójimo. No, mira, qué carrazo anda ese tipo, mira. No es posible ese. Dice que no codiciemos los bienes materiales de nuestro prójimo. Entonces, la envidia empezó, hermanos, a corromper lo que son las células buenas y produjo codicia. Mira acá lo que dice el versículo Santiago 3:14. Un bloque más atrás, hermano. Santiago 3:14. Habla acerca de que la envidia es primero antes de que la codicia. Para que nosotros nos cuidemos. Santiago 3:14. Dice, pero si guardan en sus corazones celos, envidia, dice que es esa misma traducción. Hay unas traducciones que dice, pero si ustedes tienen envidias, celos amargos, dice otra traducción, una ambición egoísta, aquí ya se convirtió en codicia, hermano, no se jacten y ataquen, dice, la verdad con mentiras. Otra versión dice, pero si ustedes tienen envidias y rivalidades que les amargan el corazón, no tienen que presumir. Pero ustedes, dice, si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancia y mentiras, hermano. Y lo único que me lleva es a ver a Adán y a Eva, hermano. Ahí cubiertos, hermano. Y así estaban estos hermanos, cubriéndose con hojas de higueras, hermano, lo que Dios estaba queriendo hacer con ellos. Los que nosotros cuando estudiamos la Escritura y habíamos leído Santiago 4, muchas veces pensamos que Santiago 4 comienza el pensamiento de trasladar ese pensamiento, lo que el apóstol está queriendo dar, esa enseñanza, pensamos de que empieza del 4.1 y eso le llaman perícopa. Entonces, nosotros nos tenemos que trasladar porque lo que son los números los puso un hombre. Pero al leer la Escritura en su contexto leemos que
ese tema viene desde atrás. Viene desde atrás. Dice, en esta versión en la Reina Valera, que no lo había dicho, dice, pero si tenéis celos amargos y con contención en vuestro corazón no os estáis, ni mintáis con la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos, donde hay envidia, ahí lo está diciendo, donde hay envidia, hay contención. Dice, y perturbación y toda obra perversa, hermano, y todo desorden. ¿Cómo quiero ver cómo va con el tiempo? Me faltan como 2 horas todavía. Hermanos, quiero lo que es parte, hermano, para lo que es con el tiempo, lo que es caer en algo que dice Gálatas 5:26. No os hagáis vanidosos, ni nos provoquemos unos a otros, ni tengamos envidia los unos de los otros. ¿Cómo podríamos llegar a decir nosotros? Es que yo no tengo envidia. Cuando el apóstol nos está hablando aquí, Pablo, el apóstol Santiago nos está hablando de que nos guardemos, y a esos hermanos de ahí les estaba diciendo que por sus pasiones desordenadas, sus pleitos, sus contenciones, hermano, habían sido provocados por la envidia. Usted no sé, hermano, se ha visto tal vez, hermano, que hay problemas difíciles en la vida. Y tal vez el compañero del trabajo lo ve y le dice, pero qué paz tiene ese, mira. ¿Cómo hace? Hace poco me enteré de que no tenía ni para pagar la renta. Y tiene una paz. Es cristiano, dice el otro. Mira, ahí apenas viene comido, 2 tortillas con salsa hecha y ya. ¿Cómo hace? Saber. Como no soportan la paz de esa otra persona, le quieren quitar la paz, hermano. Le quieren quitar la paz. Por la misma envidia y la misma contienda llegan y le dicen, bueno, así que esto que es cristiano, que le vas a dar los diezmos al pastor, no lo está manteniendo. Entonces empieza a haber esa riña y esa contienda. Ahí es donde nosotros debemos de ser inteligentes, hermano, y si nos ponemos a contender, nos vamos a llenar de envidia. Amén. Nos vamos a llenar de envidia. Vamos a leer el Génesis para terminar, hermanos, y les voy a contar parte de la historia para terminar con eso por causa del tiempo, hermanos. Los pozos de Abraham, hermanos, que despertaron la envidia de otros ministros, hermano. Habla la escritura que ahí había unos hombres, hermanos, extraños al pueblo. Un hombre, Abraham, había hecho unos pozos. Es Génesis 26:20, lo vamos a leer a partir de ahí. Génesis 26:20. Había abierto unos pozos y su hijo se había recordado de esos pozos y había decidido, pues, abrirlos nuevamente. Usted póngale esos pozos, hermano. Bueno, esos pozos eran ahora compañías, hermano. Compañías de agua, hermano, hidroeléctricas. Para ese tiempo, hermano, era dinero tener rico, pues, que tenía un pozo, hermano. Póngale. Y esas oficinas se habían cancelado, pues su hijo decidió abrirlas en una tierra extraña. Pues eso de tierra extraña, hermano, muchas veces podemos ser hasta nosotros mismos, hermano. Póngale que esas células que pueden actuar mal en nosotros, hermano, esos fariseos, hermano, que viven dentro de nosotros, que tenemos que matar, hermano, esos leoncillos que se levantan, que pueden hacer que esa envidia provoque en nosotros que no tengamos éxito en la vida. Lo que Dios quiere es que usted sea una persona de bien, hermano, y se levante y saque esa arrogancia, esa envidia que hay. Dice que esos hombres, al ver de que ahí estaba Isaac abriendo los pozos, hermano, empezaron a tener envidia, hermano. Quiero leérselo, hermanos. Dice del versículo 15, lo vamos a leer, el 14 lo vamos a leer rápido. Dice, y tuvo
dice, hato de ovejas y hato de vacas, y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos lo habían cegado y llenado de tierra. Así que ellos no querían nada para ellos, hermano. Ellos no querían de que Isaac no tuviera empresas, hermano, no tuviera compañía. ¿Se ha topado usted tal vez así con hermanos y usted quiere abrir su propia compañía, hermanos? Y le dice, no, te va a ir mal. ¿Para qué la abrís? Vieras que está difícil la vida, hermano. Amén. Isaac decidió creerle a Dios, hermano. ¿Y usted quiere ser como Isaac o como los filisteos? Él tiene que ser como Isaac, hermano. Así cuando se levanta un filisteo y decirle a usted, no me va a ir bien, me va a ir igual que mi papá y que mi mamá, me va a ir. No, hermano, piense como Isaac por dentro, diciendo, me va a ir bien, Dios quiere que sea prosperado, hermano. Pero como también prospere el alma de nosotros que estábamos hablando en esa palabra. Entonces, la envidia empezó a tapar los pozos, ¿no? Empezó a taparlos. Y sacaron a Isaac de ahí, de donde vivía. Entonces Isaac dice, no, pues voy a seguir abriendo pozos, dice. Y dice el 17, y Isaac se fue de ahí y acampó en el valle de Gerar y habitó ahí, y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por nombre que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle, dice, y hallaron ahí un pozo de aguas vivas. Bueno, mi esposo trabaja para mí y yo trabajo para mi esposo, ¿verdad? Cuando una célula no está actuando bien, lo que debería hacer es reforzar lo que aquella otra célula no hace, ¿verdad? Somos un cuerpo, hermano. Miren, hermano, cuando la vez pasada que me lastimé lo que es la rodilla y empecé a caminar y de repente me lastimé la otra rodilla. Entonces me dijo el quiropráctico, no, es que te estás apoyando demasiado en la otra rodilla. Ah, dije yo, el amor de nuestro propio cuerpo, le cuento, hermano, lleva al propio cuerpo a llevar todo el peso y no le importa si se daña o no. Ese es el amor. Por eso nos pide el libro de Santiago que actuemos con amor y con gozo. Eso es una cura contra la envidia. No procuremos nosotros ver lo que no tenemos, sino lo que tenemos, hermano. Entonces, viene, hermanos, y empezaron a cegar, hermano, empezaron a contender, diciendo, el agua es nuestra. Záfate tú de aquí porque esta es nuestra tierra, dice. Y llamó ese lugar Esek. Y cuando usted ve, dice, es porque habían contendido, contienda. Hay muchos hermanos que llaman, vamos al cuarto, dice, al cuarto de las peleas, dice, a la sala de la contienda, a la sala de la envidia, hermano. Yo no sé cómo le llama a usted los lugares donde ha buscado de Dios. Ese lugar, ese corazón, pues, ese altar. Hermano, y ahí empezó a haber altercado, no solamente de ellos, sino también de Isaac y de su siervo. Empezó a haber ese altercado. Y el 21 dice, bueno, se fueron, ¿verdad? Y se fueron a otro lugar y abrieron otro pozo en ese lugar. Y también riñeron otra vez, hermano. Muchas veces se piensa, hermano, que uno no se va a contaminar en la riña. Y sí, hermano. Sí, hermano. Dice, y llamó por sobrenombre Signa, dice. Y eso es enemistad, mi hermano. Cuando traemos, hermanos, pleitos, contiendas, por causa de la envidia, hermano, empieza a haber esa enemistad, hermano. Lo que es Esek es contrario a lo que es al gozo, hermano. Es lo contrario a lo que es, hermanos, a tener gozo, a actuar con humildad. ¿Me podría decir a mí alguien, hermano, sí, hermano, y aquellos que dicen de amarrarse algo aquí contra la envidia, hermano? ¿Usted cree que da resultado, hermano? Pues yo creo que sí me da resultado, hermano, porque viera que la vecina me estaba haciendo envidia y ahora ya me van. Yo le diría se dejó engañar con un confite como los niños. Se dejó engañar porque el diablo que le engañó le tiene envidia de que usted es parte del pueblo de Dios.
Y al hacer esas cosas logró el cometido de desviarla del plan y el propósito de permanecer fiel a Dios. Hermano, si el principio de todo mal es el diablo. En Génesis, esa palabra de 26, 22, lo que se habla, hermano, de reñir, de contender, hermanos, es enemistad. Y quiero leerles el 22 antes de entrar en esto. Dice, y se apartó de ahí y abrió otro pozo y no riñeron. Es decir, esta vez no pelearon. Esta vez no hubo enemistad. Dice, sobre él, dice, y llamó por su nombre Rebot. Y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado, nos ha fructificado en la tierra. Y esa palabra, hermano, no reñir. A veces uno lee muy rápido y la fui a buscar. Significa, ellos no decidieron abogarse, es decir, como no mantener un litigio, es decir, en defenderse, sino que en paz, luego no riñeron, no siguieron. Entonces, cuando una persona calla, hermano, entonces empieza a tener un lugar espacioso, a sentirse libre, a sentirse más amplia en su manera de andar. En ese lugar, hermanos, a partir de ahí, Dios empezó a ser el juez de Isaac. Quiero que me acompañe mi esposa. Y en el 27 le dijo Isaac, les dijo a ellos, ¿por qué vienen a mí? A pesar de que se enemistaron conmigo. Hermano, una persona envidiosa, hermano, tiene cara dura, hermano. Cuando llega en su momento de, como es un proceso, hermano, y lo último, no tienen vergüenza. La enfermedad del Parkinson, como lo estamos viendo con ese ejemplo de la envidia, llega un momento en que la persona logra sostener su cuerpo, logra tener control en su cuerpo, pero es tanta la degeneración celular en su mente que después ya no logra tener control en su cuerpo y empieza a moverlo. No empieza a tener control. Así es una persona envidiosa que ha llegado a tal extremo, hermano, de ser cara dura, de decirle a la persona, es demasiado para ti. Dios se lo hubiera dado a otro. Uno debe callar y escuchar, hermano. ¿Para qué estás en Estados Unidos? Mejores personas murieron. Y tú ahí, el borracho llegó a Estados Unidos. No logran gozarse, hermano, con la alegría de los demás. Y dice, ellos respondieron, vimos claramente que Jehová ha estado contigo. Así que hagamos un juramento, hagamos un pacto entre tú y yo. Y que no nos darás ningún daño, así como nosotros no te hemos aborrecido, dice, hermano. Si yo solo leyera esa parte de la historia, dijeron que de verdad la que tiene, va. Mentirosos, hermano. Lo aborrecieron, lo sacaron, hermano. Pero mire cómo actuó Isaac. Dijo que sí, está bien. Ahí les hizo una cena, hermano. Y confirmaron el pacto, hermano. Ese pacto, hermano, de que nosotros debemos de tomarlo, que es la sangre de Cristo. Que debe de someter, hermano, la envidia y la pelea, hermano, para llevarnos a un lugar espacioso de anchura, hermano. Quiero orar con esto, hermano. No nos defendamos. Alejémonos. Y si hemos tenido, hermanos, envidia en nuestro corazón, dice que en ese lugar Isaac edificó un altar e invocó el nombre de Jehová. Que aquellos lugares que habían sido nombrados por nosotros, lugares de contienda, lugares de pelea, hermano, lugares en los cuales la envidia, hermano, que muchas veces no la podemos soportar, hermano, porque se han burlado de una manera extrema. No contendamos con ellos, hermano. Tengamos paz. Padre, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, tú, oh Dios, Señor, Padre, a cada uno que has llamado, Señor, por nombre, es una célula de tu cuerpo.
Padre, y cuando las células están sanas, actúan por medio de tu Espíritu, Señor, para hacerlos uno. No se van en contra de uno ni del otro. Tanto así en el matrimonio, en el trabajo, Señor, Padre, trabajan unidos en una misma visión para, Señor, no tener para su propio deleite, sino para dar. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, oramos, Señor, para que aquellas células que han estado contaminadas, Señor, con la enfermedad de la envidia, Señor, llevando a esa célula contraria a su mismo cuerpo, teniendo la envidia y teniéndole el deseo hasta de morir a su propio hermano. Así como Caín, Señor, tuvo envidia a su hermano. Así como a Jesús, a tu Hijo, Señor, le tuvieron envidia y lo llevaron a la muerte. Oramos en el nombre de Jesús que termines, que limpies, Señor, cada célula, cada organismo de tu cuerpo, en el nombre de Jesús, y puedan haber, Señor, Padre, una iglesia unida, sana, para crecer y amarnos en paz. Matrimonio, Señor, Padre, que puedan estar llenos de amor, en el nombre de Jesús. Te lo pedimos, Padre. Me tocó enseñar y hablaba de el Salmo 103 y allí menciona que Él es el que sana nuestra alma, y todo esto, la envidia y el orgullo, son enfermedades del alma que tienen que ser cortadas, porque si no nos van a llevar a la destrucción. Y ahí mismo en Gálatas, déjenme leerle, donde Pablo le dice que y si os mordéis y si os coméis los unos con los otros, mirad que también no os consumáis los unos con los otros. Y aquí Pablo le está recomendando a conocedores del Evangelio, no le está diciendo a extraños. Así que entre nosotros, los hermanos lavados con la sangre de Cristo, tenemos que tener el mismo amor los unos con nosotros, a dejar ya envidias, celos, porque nos van a destruir. Y para concluir, déjenme decirle que eso pasó con los discípulos del Señor. Allá en Marcos, el capítulo 9, narra que los discípulos vieron a unos que expulsaban demonios en el nombre del Señor y lo hacían genuinamente, y se les entró envidia y los reprendieron y fueron con la queja al Señor y dijeron: mira, ya hemos visto a unos que en tu nombre andaban echando fuera demonios, pero no eran de los nuestros. Y el Señor los reprendió, le dijo: no, porque no hay quien pueda hablar mal de mí y a la vez reprender demonios. Y eso es en muchos ministerios.
orgullosamente. Es que si no eres de mi ministerio, no eres de Dios. Es que si no estás bajo mi cobertura, no eres de Dios. Y aquí Dios nos muestra que Él es el único que nos da la autoridad. No es ninguna cobertura. Gracias, Señor, porque Tú eres bueno y misericordioso. Gracias porque Tú has dado, Señor, de Tu amor para todos los que son lavados con la sangre del Cordero, Señor. Porque las promesas, Señor, que están en Tu palabra son dadas a todos los que son lavados con la sangre del Cordero. Tú no haces excepción de personas, por lo cual nosotros no haremos excepción de personas, Padre. Gracias, Señor. Llévanos con paz y con bendición a nuestros hogares, Señor, sacando todo rencor, toda envidia de nuestra alma, en el nombre poderoso de Tu Hijo amado, Señor. Amén.